El jardín de Thornfield Manor resplandecía bajo la luz dorada de la tarde de junio, transformado por la mano experta de la señorita Whitmore en un escenario digno de las revistas de decoración que poblaban las mesas de las casas de campo inglesas. Las rosas trepadoras cubrían los muros de piedra con un manto carmesí, mientras que las mesas redondas, dispuestas estratégicamente sobre el césped perfectamente cortado, se vestían con manteles de lino blanco y centros florales que brillaban como joyas. El evento del año en St. Albans, el pequeño pueblo de Yorkshire, donde la vida transcurría al ritmo del cambio de estaciones y el cotilleo vecinal, estaba en pleno apogeo. La señorita Jane Marple, una mujer de 78 años, cuyo cabello plateado estaba recogido con la precisión de toda una vida de buenos hábitos, se movía con discreción entre los invitados, una taza de té en las manos, enfundadas en guantes de encaje. A sus espaldas, el pueblo murmuraba historias que ella, desde hacía décadas, había aprendido a desmenuzar con la precisión de quien cultiva rosas y observa la naturaleza humana con la misma paciencia. La fiesta había comenzado a las 3 de la tarde, y para las 4:30, la tensión que se respiraba bajo la amabilidad superficial era casi tangible. «Querida señorita Marple», dijo la señorita Whitmore, acercándose con la preocupación que caracteriza a las anfitrionas. «¿Le parece que todo está en orden? He intentado que fuera una tarde memorable». Whitmore era una mujer de 55 años, viuda desde hacía apenas 3, con el rostro marcado por arrugas que hablaban más de ambición que de buen humor. Heredera de una pequeña fortuna y propietaria de Thornfield, se había propuesto convertirse en la anfitriona más buscada del condado. Su marido, Edward Whitmore, había fallecido el invierno anterior en circunstancias que el pueblo entera consideraba convenientemente oportunas, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. «Es un evento encantador», respondió la señorita Marple con su sonrisa suave, ese gesto que tantas personas interpretaban como la expresión de una abuela inofensiva. «Aunque debo confesar que encuentro particularmente interesante la presencia de tantos rostros nuevos en St. Albans, o más bien, rostros que no se veían desde hace cierto tiempo». Si Whitmore capturó la intención detrás de esas palabras, no lo demostró. En cambio, su expresión se endureció apenas un momento antes de restaurar su sonrisa profesional. «Algunos de nuestros amigos han regresado para el verano», dijo con un tono que rayaba en lo defensivo. «Es natural, ¿verdad?». Lo era, ciertamente. Lo que no era natural era la presencia de Thomas Ashford, el sobrino de Whitmore, quien había desaparecido del pueblo hace exactamente 12 años, bajo un velo de escándalo que aún no se había disipado completamente. Tampoco era del todo común que su esposa, Catherine, estuviera de pie junto a él, con un vestido de seda azul pálido y una expresión de ansiedad apenas contenida. La señorita Marple había notado, durante su larga vida en el pueblo vecino de St. Michaelstone, que los secretos eran como las raíces de los árboles. Crecían bajo tierra en silencio, pero eventualmente causaban grietas en la superficie. Años atrás, Thomas Ashford había sido acusado de la desaparición de una pequeña cantidad de dinero del banco local, donde trabajaba como contable. El dinero nunca fue recuperado, y Thomas simplemente desapareció, llevándose consigo las explicaciones que el pueblo anhelaba. Su regreso, después de una década, no podía ser sino el comienzo de algo significativo. «Los Ashford deben de estar felices de tener a su hijo de vuelta», observó la señorita Marple, observando cómo Catherine tocaba brevemente el brazo de su esposo.
Fue un gesto rápido, casi furtivo. Aunque me pregunto si la alegría es completa. Antes de que Whitmore pudiera responder, un grito atravesó el jardín. No era un grito de alegría, sino uno de esos sonidos primitivos que hacen que incluso los conversadores más dedicados dejen de hablar. La orquesta de cuarteto que tocaba junto a la fuente se detuvo en mitad de una sonata de Beethoven. La muchedumbre se apartó como el mar ante Moisés, creando un pasillo improvisado que conducía hacia la base de la escalinata que bajaba de la casa principal. Allí, en el frío suelo de piedra, yacía el cuerpo de una mujer. Era Margaret Thornfield, la hija soltera de Whitmore, de 32 años, con un rostro que había perdido toda expresión, salvo la del sorpresa eterna que caracteriza a los muertos. Una venda de seda roja rodeaba su cuello, apretada con una precisión que sugeriraba no la obra de una mano temblorosa de pánico, sino la de alguien deliberadamente meticuloso. La sangre, aunque no mucha, había goteado sobre su vestido de encaje blanco, tiñendo la tela de color rosa oscuro. Lo que sucedió después fue inevitable en pequeños pueblos ingleses. Los gritos de horror se multiplicaron. Una invitada se desmayó dramáticamente contra el pecho del vicario, y la señorita Whitmore emitió un sonido que era parte grito, parte sollozo, parte negación pura. La señorita Marple, sin embargo, permaneció exactamente donde estaba, su taza de té sostenida con firmeza en las manos. Sus ojos azules, que muchos confundían con los de una mujer cuya mente se ocupaba únicamente de asuntos mundanos, como el punto de cruz y los geranios, realizaron un barrido meticuloso de toda la escena. Observó la posición del cuerpo, demasiado limpio para haber caído accidentalmente de la escalera. Las manos de Margaret estaban extendidas a los lados, no en el patrón defensivo de alguien que intenta detener una caída. Observó a los presentes, la reacción de shock auténtico en algunos rostros, el controlado horror en otros. Y luego, un detalle que la mayoría de los presentes no habría notado en absoluto. Cuando la multitud se apartó de Margaret, Thomas Ashford había alcanzado a tomar el brazo de su esposa Catherine. El gesto era rápido, pero en él transmitía algo que iba más allá de la búsqueda de consuelo. Era una advertencia, una orden silenciosa. «Debería llamar a la policía», dijo alguien en la muchedumbre. Probablemente fue el doctor Patterson, quien había estado hablando cerca del pabellón de rosas hace apenas unos momentos. Pero nadie se movía todavía. El pueblo, en ese instante de shock colectivo, parecía estar esperando algo. Quizás permiso para creer que aquello que veían era real, que la muerte no era una abstracción reservada para los ancianos en sus camas, sino algo que podía manifestarse en una tarde soleada durante una fiesta de jardín, aniquilando a una mujer que, hace apenas 20 minutos, había estado brindando por la salud de su anfitriona. La señorita Marple, sin embargo, ya estaba pensando en las rosas, en cómo algunas plantas que parecían hermosas podían albergar espinas venenosas, en cómo ciertos jardines, no importa cuán meticulosamente mantenidos estuvieran, podían ser lugares donde crecían las cosas más oscuras. Tomó un sorbo de su té, que ya se había enfriado, y esperó. El pueblo de St. Albans estaba a punto de descubrirse a sí mismo de una manera que ninguno de sus habitantes estaba preparado para enfrentar. El inspector Blackwood tardó exactamente 32 minutos en llegar a Thornfield Manor, desde la estación de policía de St. Albans. 32 minutos durante los cuales el caos contenido de la escena inicial se transformó en una sinfonía de especulación, miedo y la inevitable eclosión de secretos que toda tragedia
despierta en pueblos pequeños. Para cuando su automóvil negro ascendió por la avenida de grava, flanqueada de hayas centenarias, ya había al menos 5 teorías circulando entre los invitados reunidos ahora en el salón principal de Thornfield. Las teorías cambiaban de boca en boca como monedas de cambio, ganando dramatismo con cada narrador. «Siempre supe que había algo turbio en esta casa», susurró la señora Collins, la esposa del abogado local, a su compañera de chismes, la señorita Eleanor Hartwell. Ambas mujeres ocupaban una posición incómoda cerca de la chimenea, sus rostros rubicundos por la combinación de calor, shock y la emoción de ser protagonistas de un drama de verdadera magnitud. Edward Whitmore nunca fue un hombre honesto. «He escuchado historias». «¿Qué clase de historias?», preguntó Eleanor, inclinándose hacia adelante con el hambre insaciable de quien ha pasado los últimos 30 años en pueblos aburridos, esperando exactamente este momento. La señora Collins bajó la voz, aunque no lo suficiente como para evitar que otros escucharan. «Sobre cómo adquirió su fortuna. Dicen que hubo un escándalo hace años, antes de que se casara con Whitmore. Algo relacionado con un negocio fallido en Londres. Un hombre perdió todo y nunca nadie supo qué sucedió realmente. No era verdad, por supuesto, o más bien, era tan vagamente basado en la verdad que resultaba inútil. Pero esto no importaba. En los pequeños pueblos, la verdad es un bien menos valioso que la narrativa. Y una buena narrativa, una que explicara todo de manera satisfactoria, era exactamente lo que St. Albans necesitaba en ese momento. A cierta distancia, en una esquina estratégica del salón, el doctor Patterson conversaba con el vicario, el reverendo Hartley. Patterson era un hombre de 60 años, con un rostro que expresaba la perplejidad perpetua de alguien que ha pasado su vida tratando de curar cuerpos sin nunca comprender del todo cómo funcionaban. Hartley, por su parte, era más joven, no más de 45, con esa expresión de preocupación espiritual que caracteriza a los hombres de fe enfrentados a pruebas de que Dios, en ocasiones, parecía ausentarse. «¿Cómo fue exactamente?», preguntaba Patterson, sus manos gesticulando vagamente. «Estaba aquí hace apenas 20 minutos, hablando sobre las nuevas cortinas que su madre planeaba para el salón de música. Luego me alejé para obtener más té, y cuando regresé, la naturaleza es frágil», interrumpió Hartley con la gravedad de quien está acostumbrado a convertir tragedias en sermones. «La vida puede extinguirse en un instante. Dios, en su sabiduría infinita». Patterson no estaba realmente escuchando. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo, que ahora había sido colocado en una mesa y cubierto con una sábana blanca. El flujo de sangre había sido sorprendentemente escaso, pensó. Casi como si... «¿Doctor?», preguntó Hartley, notando la distracción. «Ella no murió aquí», dijo Patterson sin pensarlo demasiado. «O al menos, no murió como parece. La cantidad de sangre es inconsistente con un trauma de esta magnitud. O fue sofocada primero, o se detuvo, consciente de que estaba pensando en voz alta, algo que los hombres de su posición no debían hacer. Pero lo que Patterson había observado, aunque lo había expresado de manera tosca, era correcto. Margaret Whitmore había sido asesinada en otro lugar, probablemente en alguna parte de la casa, y su cuerpo había sido trasladado a la escalera. Fue un detalle que la mayoría de las personas presentes nunca descubriría por sí mismas, un hecho que requería de cierto tipo de mente observadora, del tipo que no se satisfacía fácilmente con explicaciones simples. En otro rincón del salón, Thomas Ashford estaba de pie junto a la ventana,
mirando hacia el jardín donde hace apenas 30 minutos había reinado la alegría. Su esposa, Catherine, se mantenía a su lado, pero había una distancia entre ellos, apenas medida, pero perceptible. Su mano había intentado encontrar la de él, pero Thomas no se la había ofrecido. Estaba demasiado ocupado observando algo que nadie más parecía estar viendo. A la señorita Marple le tomó exactamente 15 minutos encontrarse con Thomas después de que el inspector Blackwood comenzara su investigación. Estaba ocupada preguntándole, con su característico tono de conversación casual, sobre los años que había pasado fuera del pueblo. «Entiendo que ha estado en América», dijo Marple, sosteniendo su taza de té, de una manera que sugeriría a cualquier observador que estaba simplemente haciendo conversación ligera, del tipo que las ancianas hacen con cualquiera que se cruce en su camino. Debe de haber sido una experiencia interesante, tan diferente de aquí. Thomas se tensó apenas perceptiblemente. Era joven aún, no más de 42 años, pero algo en sus ojos sugeriría que había envejecido considerablemente durante sus años de ausencia. Había cicatrices en sus manos, marcas de trabajo duro, no del tipo que dejaba el trabajo en un banco. América fue educativa, respondió con cuidado, midiendo cada palabra. Pero uno siempre regresa a casa, ¿verdad? Por muchas razones. Ah, sí, concordó Marple suavemente. Las razones pueden ser numerosas. El sentido del deber, el deseo de enmienda, o tal vez... Se detuvo, como si considerara si debería continuar. Luego prosiguió, con esa inocencia desarmante que era su arma más efectiva. El deseo de ver si algo que uno dejó atrás sigue estando aquí. Para resolver asuntos inconclusos, por así decirlo. Thomas no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era más baja, más controlada. ¿Por qué me está preguntando esto, señorita Marple? Acabo de presenciar cómo una joven mujer pierde la vida. ¿No sería más apropiado que expresara sus condolencias en lugar de interrogarme? Oh, he venido aquí específicamente para expresar mis condolencias a la señorita Whitmore, respondió Marple con sinceridad genuina. Una pérdida terrible. Aunque supongo que la muerte siempre lo es, sin importar cuándo llegue o bajo qué circunstancias. Antes de que Thomas pudiera responder, el inspector Blackwood hizo su entrada formal en el salón, su presencia oficial transformando inmediatamente la atmósfera. Era un hombre de 60 años, con ese aire de cansancio que proviene de haber visto demasiado de lo peor de la naturaleza humana. Sus ojos grises barrieron la habitación, catalogando, midiendo, evaluando. «Requiero que todos permanezcan en el salón», anunció con la autoridad de quien estaba acostumbrado a ser obedecido. «Será necesario tomar declaraciones de cada uno de ustedes. Comenzaremos con la familia Whitmore». A medida que la señorita Whitmore se levantaba, su rostro convertido en una máscara de dolor controlado, la señorita Marple regresó a su asiento cerca de la ventana. Su taza de té estaba ahora fría, pero no se molestó en reemplazarla. Observaba, siempre observaba. Y lo que veía, en esa habitación llena de rostros conmocionados, era algo que el inspector Blackwood aún no podía ver. Que entre ellos había al menos 3 personas que conocían más de lo que estaban diciendo. Y una de ellas, estaba segura, acababa de matar a Margaret Whitmore. El interrogatorio de la señorita Whitmore duró exactamente 18 minutos. El inspector Blackwood había establecido su oficina provisional en la biblioteca de Thornfield, una habitación de techos altos donde miles de libros descansaban en estantes de caoba, testigos silenciosos de secretos familiares
acumulados durante generaciones. La señorita Marple, sentada discretamente en un sillón de orejas junto a la chimenea, oyó cada palabra a través de la puerta entreabierta. ¿Cuándo fue la última vez que vio con vida a su hija?, preguntaba Blackwood, su voz llevando ese tono burocrático que los policías perfeccionan después de años de formular preguntas cuyas respuestas ya creen conocer. Poco después de las 3:30, sollozaba Whitmore. Estaba verificando con la orquesta si tocaban el programa correcto. Margaret iba a hacer un anuncio sobre la renovación de la ala este de la casa. Estaba muy entusiasmada. Ella era una joven tan brillante, inspector. Educada en Francia, hablaba 4 idiomas. Las palabras se desvanecían en lágrimas. Era una representación convincente de dolor materno, pensó Marple. Quizás demasiado convincente. No porque fuera falso, sino porque contenía ese elemento de autorreferencia que suelen tener los actores. El dolor se presentaba en los intervalos exactos donde debería presentarse. Alcanzaba su intensidad máxima en los momentos más dramáticos, y luego se controlaba justo a tiempo para que Whitmore pudiera responder las preguntas siguientes. Lo que era interesante no era si la señorita Whitmore amaba a su hija. Era si podría haber sido la razón de su muerte. Después de que Whitmore fue enviada a descansar con ayuda de la enfermera del pueblo, el inspector Blackwood hizo llamar a Thomas Ashford. Thomas entró en la biblioteca con la rigidez de un hombre que ha pasado años aprendiendo a controlar cada músculo de su cuerpo. Era una postura que Marple reconocía, la de alguien que ha estado en prisión, o algo cercano a ello. Sus manos, cuando las colocó sobre la mesa de caoba, temblaban apenas perceptiblemente. «Señor Ashford», comenzó Blackwood, consultando sus notas. «Ha estado fuera del pueblo durante 12 años. ¿Cuál es la razón de su regreso ahora?» «Asuntos familiares», respondió Thomas con cautela. «Mi esposa y yo sentimos que era momento de reconciliarnos con nuestro hogar». «¿Asuntos familiares?» Blackwood levantó una ceja. ¿Se refiere a la cuestión del robo en el banco? El silencio que siguió fue elocuente. «Nunca fue probado», dijo finalmente Thomas, su voz bajada pero firme. «Nunca fui procesado porque no había evidencia concluyente. Decidí irme para evitar más dolor a mi familia. Y ahora, después de 12 años, ¿regresa convenientemente poco después de la muerte de la señorita Whitmore?» «No sabía que ella estaba aquí», respondió Thomas, y Marple detectó, incluso desde su posición de observadora, una nota de verdad genuina en esa afirmación. Ni que Margaret viviría en Thornfield. Hace 12 años, Whitmore y su familia vivían en la casa en el pueblo. Esto era correcto. Whitmore había heredado Thornfield apenas hace 3 años, cuando su primo lejano falleció sin hijos. Un cambio de circunstancias que había elevado su posición social considerablemente. Marple lo sabía porque lo sabía todo sobre los asuntos de St. Albans. Era su ocupación principal, si es que podía llamarse así, a la observación meticulosa del cambio humano. ¿Dónde estaba usted entre las 3:30 y las 4:45 de la tarde?, preguntó Blackwood. «En el jardín», respondió Thomas. «Con mi esposa. Ella puede confirmarlo». «Su esposa también ha sido llamada a declarar», dijo Blackwood, sin comprometerse. «Veremos si sus historias coinciden». Cuando Thomas salió de la biblioteca, Marple notó que su mandíbula estaba apretada, y sus manos, que había metido en los bolsillos, temblaban con algo más que miedo. Era ira, frustración, la sensación de quien es juzgado por crímenes pasados sin poder escapar nunca de su sombra. Catherine Ashford entró a continuación, y Marple observó con interés particular.
Catherine era una mujer delicada, aparentemente, con esos ojos grandes que los hombres a menudo interpretaban como vulnerabilidad, pero que Marple reconocía como algo más peligroso. Observación aguda disfrazada de fragilidad. «Señora Ashford», comenzó Blackwood, «su marido declara que estaba con usted en el momento de la muerte de la señorita Whitmore. ¿Es esto correcto?» Catherine asintió, sus manos retorciéndose en su regazo. «Sí, inspector. Estaba con él cerca de la fuente. Hacía un día tan hermoso que queríamos alejarnos un poco de la multitud. Hemos estado fuera durante tanto tiempo que los pueblos pueden ser abrumadores». «¿Estaban solos?», preguntó Blackwood. «Sí», respondió Catherine, y aquí fue donde Marple detectó la primera mentira. No era la respuesta lo que era falso, sino el ritmo de la respuesta. Era una fracción de segundo demasiado rápida. Había sido ensayada. ¿Ni siquiera vieron a nadie pasar por allí?» «El doctor Patterson pasó», dijo Catherine después de un momento, como si de repente recordara. «Fue poco antes de que oyéramos los gritos. Preguntó si había más té disponible». Esto también podría haber sido verdad, pero el modo en que Catherine lo dijo, el énfasis particular en ciertas palabras, sugería que estaba proporcionando un coartada para su marido. No porque lo amara, decidió Marple, sino porque necesitaba que él permaneciera libre. ¿Por qué una mujer necesitaría que su marido, recién regresado de 12 años de ausencia, permaneciera libre poco después de una muerte? Cuando Blackwood finalmente permitió que los invitados comenzaran a marcharse a las 8 de la noche, la tarde se había transformado en una oscuridad que parecía cobrar vida propia. Las lámparas de Thornfield arrojaban sombras largas y retorcidas a través del jardín, donde Margaret había muerto apenas horas antes. La señorita Marple fue la última en partir, rechazando gentilmente la oferta de la señora Hartwell de ser llevada a casa. «Prefería caminar», dijo. El ejercicio era bueno para las articulaciones. Lo que realmente quería era pensar. Mientras bajaba por la avenida de grava, sus zapatos crujiendo sobre la piedra, pensaba en rosas. Específicamente, en cómo las rosas hermosas a menudo tienen raíces que se entrelazan de maneras sorprendentes, nutriéndose de cosas que otros nunca verían, cosas que permanecían enterradas profundamente bajo la tierra. Margaret Whitmore había muerto por razones que tenían poco que ver con Margaret Whitmore. Lo que el inspector Blackwood buscaba era al asesino de una joven mujer. Lo que Marple buscaba era la razón, y la razón, estaba segura, se remontaba a 12 años atrás, al momento en que Thomas Ashford había desaparecido de St. Albans bajo una nube de sospecha que nunca se había disipado del todo. El pueblo tenía una larga memoria, y la memoria, Marple había aprendido hace muchos años, era un arma mucho más mortal que cualquier venda de seda roja. El inspector Blackwood había estado en el cuerpo de policía durante 35 años, tiempo suficiente para desarrollar un instinto que rara vez fallaba en casos simples. Y para él, el caso de Margaret Whitmore parecía ser decidida y sorprendentemente simple. Thomas Ashford, el forastero que regresaba después de una década, cargado de culpa por un robo anterior, había asesinado a Margaret por razones que aún requerían clarificación, pero que sin duda estaban relacionadas con su regreso al pueblo. Para la mañana siguiente, Blackwood había construido un caso circunstancial que, aunque no era perfecto, era suficientemente convincente para justificar un arresto formal. Los periódicos locales ya publicaban titulares especulativos: «Forajido regresa al pueblo», «Muerte sigue a su llegada» y «Venganza del pasado», «Misterio en Thornfield Manor».
Lo que Blackwood no había considerado adecuadamente era que las cosas obvias a menudo ocultan las cosas verdaderas. La señorita Marple descubrió esto mientras tomaba el té con la señora Hartwell en el salón de té Rosewood, un establecimiento acogedor en el centro del pueblo donde las mujeres de cierta posición social se congregaban para discutir asuntos de importancia variable. La señora Hartwell, esposa del vicario y por lo tanto repositoria de un número sorprendente de secretos confesados, era una fuente de información inestimable. Lo que nadie parece entender, decía Hartwell, bajando la voz mientras removía su té, con deliberada lentitud, es que Margaret no era de ninguna manera la joven virtuosa que su madre presenta. Tenía ciertos entendimientos con hombres. ¿Entendimientos?, preguntó Marple con sus cejas ligeramente elevadas. Románticos, aclaró Hartwell, con el pudor de quien ha pasado una vida adulta, evitando nombrar directamente las cosas vergonzosas. Mi sobrina, que trabaja como doncella en la casa del Dr. Patterson, mencionó que había visto a Margaret con un joven en el bosque hace varios meses. No se comportaban de manera que podría describirse como completamente respetable. Marple archivó esta información mentalmente, aunque no la consideró particularmente relevante en ese momento. Lo que sí fue interesante fue lo que la señora Hartwell dijo a continuación, aparentemente como una observación casual, mientras mordisqueaba una galleta de mantequilla. Lo curioso es que el Dr. Patterson también ha estado actuando de manera extraña. Muy distraído últimamente. Mi marido lo vio en la iglesia hace 3 días, sentado en el banco trasero durante 1 hora completa, sin decir una palabra. Cuando el reverendo intentó hablar con él, simplemente se levantó y se fue. Muy inusual para un hombre que se ha mantenido tan activo en la vida parroquial. Marple inclinó su cabeza levemente, en el gesto que indicaba que había registrado algo de importancia. En contraste con la calma deliberada de Marple, el pueblo de St. Albans estaba en un estado de agitación apenas contenida. Las tiendas y las aldeas zumbaban con especulación. Thomas Ashford fue avistado en la estación de policía a las 10 de la mañana, conducido en el automóvil del inspector, con una mirada de resignación amarga en su rostro. Catherine lo había visto marcharse y fue observada parada en la puerta de la posada donde se alojaban, su cuerpo rígido con una tensión que hablaba de algo mucho más profundo que la preocupación ordinaria. A las 3 de la tarde, el inspector Blackwood emitió un comunicado oficial. Thomas Ashford estaba siendo detenido bajo sospecha de asesinato. No había suficiente evidencia aún para un cargo formal, pero se le permitía tiempo para ayudar con las investigaciones, lo que en el lenguaje de la policía significaba que tenían tiempo limitado para obtener una confesión antes de que tuviera que ser puesto en libertad o procesado. La noticia llegó a la biblioteca de la parroquia, donde la señorita Marple estaba ayudando a catalogar nuevas donaciones de libros. El vicario, el reverendo Hartley, la informó con la solemnidad de quien está anunciando el final de algo importante. «Supongo que es lo mejor para el pueblo», dijo Hartley, aunque parecía sinceramente incómodo con esta conclusión. Aunque debo confesar que Thomas nunca me pareció un hombre capaz de violencia. Cuando era joven, trabajé brevemente en el banco. Lo recuerdo como alguien de carácter tranquilo. Demasiado tranquilo, quizás. ¿Demasiado tranquilo?, preguntó Marple, levantando la vista de un volumen de poesía de Tennyson. Sí, respondió Hartley, buscando las palabras correctas. Como si estuviera conteniéndose, constantemente, como si algo hirviera bajo la superficie,
pero no pudiera permitirse que saliera a la luz. Cuando se fue, sentí alivio, supongo, como si la comunidad hubiera liberado una presión que no sabíamos que existía. Marple entregó el libro a Hartley y eligió sus palabras con cuidado. A veces, reverendo, las personas que aprenden a contener sus emociones lo hacen no porque sean propensas a la violencia, sino porque han aprendido, por razones que solo ellos entienden, que expresar sus sentimientos es peligroso, para sí mismos o para otros. Hartley la miró con curiosidad, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió con algo más que un susurro delicado. Era Margaret Whitmore, o más bien la sombra de ella, en la forma de su hermano menor, Richard. Richard era un joven de 23 años, con el aspecto vacío de quien acaba de recibir un golpe del que no se recuperará completamente. Sus ojos estaban rojos de llorar, y su traje estaba impecablemente limpio, pero usaba la ropa como armadura en lugar de vestimenta. «Necesito hablar con usted, señorita Marple», dijo Richard sin preámbulos, en privado. Marple lo acompañó al pequeño cuarto de la biblioteca, donde se guardaban los registros parroquiales. Era una habitación fría, iluminada por una única ventana que daba al cementerio de la iglesia. Richard se sentó en una silla de madera dura, y su cuerpo se encogió como si el peso del secreto que estaba a punto de revelar fuera físicamente insoportable. «Thomas Ashford no mató a Margaret», dijo Richard sin rodeos. «Yo sé quién lo hizo, o más bien, creo que lo sé. Pero si digo algo, todo se desmorona. La familia se desmorona. Mi madre se desmorona». Marple se sentó frente a él, sus manos descansadas calmadamente en su regazo. «Cuéntame», dijo simplemente. Lo que Richard reveló en los siguientes 20 minutos transformó completamente la naturaleza del caso. No fue una confesión de Thomas de Margaret, sino un enredo de secretos entrecruzados, de lealtades divididas y de un acto que, aunque terrible en sus consecuencias, había brotado de un lugar tan humano que Marple sintió una oleada de compasión, incluso mientras su mente organizaba las piezas. Cuando Richard finalmente se fue, dejando a Marple con la carga de su conocimiento, la anciana permaneció en la habitación fría durante 10 minutos completos, mirando a través de la ventana hacia las lápidas del cementerio, donde tantas historias de vidas complicadas descansaban bajo metros de tierra. El inspector Blackwood estaba a punto de arrestar al hombre equivocado, y la verdadera causa de la muerte de Margaret Whitmore era algo que el pueblo nunca podría perdonar completamente, incluso cuando la justicia hubiera cumplido su curso. La venda de seda roja había permanecido descansando sobre la mesa de evidencia en la estación de policía durante 36 horas, cuando la señorita Marple pidió permiso para verla. Inspector Blackwood, seguro de su captura y dispuesto a ser indulgente con una anciana que se comportaba como si fuera una asesora de Scotland Yard, accedió con una sonrisa levemente condescendiente. «Es una reliquia de los registros de la casa», explicó el sargento Graves, el oficial más joven de la estación, mientras manipulaba la venda con un pañuelo para evitar contaminar la evidencia. «Parece ser de fabricación francesa, bastante antigua, según el inspector, probablemente de hace 30 o 40 años». Marple examinó la seda con la minuciosidad de alguien que había pasado toda una vida observando textiles. Era exquisita, de un rojo profundo que hablaba de tintes naturales y de una época anterior a la producción en masa. Las costuras eran delicadas pero fuertes, realizadas a mano por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Había una mancha de lo que el inspector asumía era sangre,
Pero lo que interesó realmente a Marple fue algo completamente diferente. ¿Se ha examinado el bordado?, preguntó Marple, señalando con un dedo enfundado en guante las pequeñas letras entrelazadas bordadas en una esquina de la tela. Graves miró confundido. ¿Bordado, señorita? Apenas es visible. Marple sacó sus gafas, una herramienta que rara vez utilizaba fuera de su hogar, y estudió las iniciales diminutas. Eran 2 letras, M y C. No era Margaret. Margaret Whitmore habría sido M. Beverly. A menos que, por supuesto, el monograma no perteneciera a Margaret en absoluto. Lo que siguió fue una conversación con el inspector Blackwood, que sería recordada con una mezcla de irritación y respeto durante años posteriores. «¿Sugiere usted que alguien más llevaba esta venda?», dijo Blackwood, su inicial indulgencia transformándose en algo más cercano a la condescendencia abierta. ¿Y que fue utilizada como arma del asesinato? ¿Por qué alguien usaría una pieza de ropa tan específicamente identificable? Porque, respondió Marple con quietud, la persona que la usó no sabía que era identificable, o no le importaba. Esto dejó a Blackwood sin respuesta adecuada. Así que ignoró el comentario y continuó con su lógica anterior. Thomas Ashford permanecería bajo custodia. Un abogado defensor había sido asignado y habría una audiencia preliminar en 2 días. Era un caso cerrado, tanto como un caso podía estarlo antes del juicio formal. Pero la señorita Marple no estaba satisfecha. Las iniciales MC resonaban en su mente como un timbre de iglesia que se niega a detenerse. No había muchas personas en St. Albans con esas iniciales, pero había algunas. Una en particular le causaba una inquietud especial. Fue a la biblioteca de la parroquia nuevamente, donde el reverendo Hartley estaba reorganizando donaciones de libros. Entre los volúmenes estaba un álbum de fotografías antiguas, la clase de cosa que las iglesias acumulaban y rara vez consultaban. Marple lo solicitó con su habitual cortesía, y Hartley lo proporcionó sin cuestionar. Lo que encontró en la página 37 fue exactamente lo que buscaba. Una fotografía de hace 30 años, durante lo que parecía ser una fiesta parroquial. En el centro estaba Edward Whitmore, el marido difunto de Margaret Whitmore, brazo sobre los hombros de una joven mujer que no era su esposa. La fotografía estaba tan descolorida por el tiempo que era apenas visible, pero la anotación en el reverso lo dejaba completamente claro. Edward y Margot, verano de 1895. Margot. No un nombre completamente diferente, sino una variación. Una forma íntima de Margaret. Una forma que solo los amigos muy cercanos o los amantes usarían. Marple devolvió el álbum con un agradecimiento tranquilo y se marchó, su mente trabajando en niveles que el inspector Blackwood nunca comprendería completamente. Lo que conectó los puntos fue una conversación que escuchó casi de pasada en el mercado de St. Albans. 2 mujeres de mediana edad, una de ellas la esposa del carnicero, discutían sobre la posibilidad de que la hermana de Whitmore hubiera regresado al pueblo años atrás para resolver asuntos. Nadie sabe exactamente qué sucedió entre ella y Edward, decía una. Pero la familia prácticamente cortó toda comunicación. Ella se fue a vivir a Brighton o a algún lugar así. Dicen que tuvo un hijo, pero el niño fue dado en adopción. Un verdadero escándalo en su momento. Un hijo que fue dado en adopción. Un hermano o hermana que quizás Margaret nunca conoció. O peor aún, que conocía y cuya existencia la atormentaba con implicaciones de ilegitimidad y vergüenza familiar. Fue entonces cuando Marple comprendió por qué Richard había venido a verla con tales secretos. No era porque hubiera sido testigo directo del asesinato. Era porque, de alguna manera, él también estaba implicado.
Quizás no en el acto en sí, pero en los eventos que lo habían precedido. Esa noche, Marple visitó a Catherine Ashford en la posada. Thomas estaba en custodia policial y Catherine estaba sola en una habitación pequeña, confinada por la realidad de estar casada con un hombre acusado de asesinato. ¿Sabe usted quién mató a Margaret Whitmore?, preguntó Marple sin preámbulos. Catherine levantó la vista, su rostro mostrando la rasgadura del miedo. ¿Cómo? ¿Por qué vio algo ese día en el jardín?, continuó Marple, sentándose sin ser invitada. Algo que confirmó lo que ya sospechaba sobre Thomas. Algo que lo vinculaba al pasado de esta ciudad, de maneras que ninguno de ustedes podía permitirse que fuera conocido. Catherine comenzó a llorar, no los sollozos dramáticos de la angustia teatral, sino las lágrimas silenciosas del agotamiento genuino. Thomas no la mató, dijo finalmente, pero sabe quién lo hizo. Y si revela eso, me expone a mí. Me expone a la verdad sobre por qué realmente regresamos. ¿Cuál es esa verdad?, preguntó Marple suavemente. Cuando Catherine le contó, todo encajó en su lugar, no como un rompecabezas de piezas específicas, sino como un mosaico donde cada sección, aunque distinta, formaba parte de un patrón más grande. El crimen no había sido un acto aislado de violencia, había sido el punto culminante de decisiones tomadas hace años, secretos guardados celosamente y una deuda que el tiempo y la distancia nunca habían podido borrar. Y la persona que había apretado la venda de seda alrededor del cuello de Margaret Whitmore había sido alguien a quien el pueblo entero amaba. El doctor Patterson vivía en una casa de ladrillo rojo al borde del pueblo, una estructura de Victoria tardía que hablaba de prosperidad profesional, pero no de riqueza ostentosa. Era la residencia de un hombre que había construido su posición mediante la dedicación a su profesión, no mediante la herencia o las conexiones familiares. Fue aquí donde la señorita Marple se presentó a las 10 de la mañana del segundo día del arresto de Thomas Ashford. Patterson abrió la puerta él mismo, sus manos manchadas de tinta de un trabajo que había estado realizando en su estudio. Era un hombre de 60 años, que parecía cargar cada uno de esos años en sus hombros, como si la vida los hubiera depositado allí cuidadosamente, capas sobre capas de responsabilidad acumulada. «Señorita Marple», dijo, su voz mostrando una sorpresa genuina. «¿Es algo urgente? ¿Alguien en el pueblo necesita atención médica?» «No, doctor», respondió Marple con su amabilidad característica. «Aunque quizás usted necesite hablar con alguien. Soy bastante buena escuchando, aunque mi profesión es principalmente observar». Algo en esas palabras atravesó las defensas de Patterson. Su rostro se empalideció ligeramente y pidió a Marple que entrara sin más preguntas. La condujo no al salón formal, sino a su estudio privado, una habitación rodeada de libros médicos, cuadernos llenos de notas, y una fotografía en el escritorio que Patterson giró rápidamente boca abajo cuando Marple entró. «¿Sabe sobre mi conexión con Margaret?», dijo Patterson, no como pregunta sino como constatación. «Sé que usted la visitaba en horas que no eran socialmente normales», respondió Marple, tomando asiento sin ser invitada. «Y que ha estado en un estado de considerable angustia desde su muerte. Pero lo que no sé aún es si fue amante o algo más complicado». Patterson se derrumbó en su silla, sus manos cubriéndose el rostro brevemente. «Fue un tonto», dijo finalmente, sus palabras amortiguadas. «Un viejo tonto que permitió que una joven mujer creyera en mentiras sobre el futuro. Margaret creía que íbamos a marcharnos juntos, que su madre eventualmente aceptaría nuestra relación. Yo sabía que era imposible,
Pero ella era tan persistente en su fe en la redención del amor. ¿Y su esposa?, preguntó Marple, aunque ya conocía la respuesta. Mi esposa ha estado muerta durante 19 años, respondió Patterson, y su voz contenía una pena tan profunda que Marple sintió una oleada de compasión. Pero el pueblo no necesita saber que estoy vivo en los detalles más importantes. Que he estado, durante estos años, viviendo una existencia fantasmal. Lo que Patterson reveló luego fue una historia de soledad, de un hombre que se había perdido en el cuidado de otros sin poder cuidarse a sí mismo. Margaret lo había ofrecido una salida, una forma de volver a sentir, aunque fuera ficticia. Pero cuando Marple mencionó los eventos del día anterior al asesinato, Patterson se tensionó. «No sé de qué está hablando», dijo, pero su negación fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Catherine Ashford vio a alguien aproximarse a Margaret esa tarde, continuó Marple, su voz nunca elevándose por encima del tono conversacional. Alguien que ella reconoció, pero que prefería no identificar. ¿Fue usted? No, respondió Patterson con vehemencia. Yo no pude. La última vez que vi a Margaret fue la mañana anterior. Ella estaba feliz entonces, hablando sobre un plan para resolver ciertas cosas en su familia. Dijo que finalmente comprendía algo que le había permitido actuar con claridad. Esto fue importante. Margaret había tenido un cambio de perspectiva, una revelación que la había llevado a tomar una acción definitiva. Pero, ¿qué acción? ¿Y en relación a quién? Fue información que Marple llevó directamente a la estación de policía, donde el inspector Blackwood estaba preparando los documentos para la audiencia preliminar de Thomas. Marple requirió una entrevista privada, y aunque Blackwood estaba cada vez más escéptico sobre sus intervenciones, accedió. «Richard Whitmore», dijo Marple sin preámbulos. ¿Ha sido debidamente interrogado sobre sus paraderos durante la tarde del crimen? Blackwood consultó sus notas. «Estaba en la biblioteca con el reverendo Hartley», respondió. Hartley lo confirmó. ¿Alguien más lo vio? No, pero un viaje corto al bosque no habría tomado más de 30 minutos, continuó Marple. La biblioteca está apenas a 200 metros de la mansión. Hartley es un hombre de hábitos, inspector. A las 3:30 estaría tomando té. ¿Lo vio a Richard continuamente durante ese periodo? Blackwood comenzó a replantearse su certeza. Fue entonces cuando la verdadera verdad de la tarde del asesinato emergió, no en una confesión, sino en fragmentos que Marple tuvo que extraer como un dentista extrayendo un diente difícil. Richard, en su juventud impetuosa, había pasado años enfurecido por secretos que sospechaba pero no podía confirmar. Un día, mientras buscaba documentos en la biblioteca familiar de Thornfield, encontró cartas. Cartas de amor, anticuadas, entre Edward Whitmore y una mujer llamada Margot. Cartas que describían un hijo, un niño nacido fuera del matrimonio, que había sido dado en adopción hace 30 años. Richard comprendió entonces lo que eso significaba. Su hermana mayor, Margaret, una mujer que había crecido bajo el peso de expectativas imposibles, podría ser solo su media hermana. O no ser su hermana en absoluto. O lo que era aún más perturbador, su madre podría no ser su madre biológica. Cuando Margaret, algún tiempo después, pareció tener su propio descubrimiento traumático, Marple dedujo que había encontrado las mismas cartas o similar evidencia. Richard se dio cuenta de que estaba a punto de revelar la verdad al pueblo entero. Su familia se desmoronaría. Su madre, cuya identidad entera estaba envuelta en ser la esposa respetada de Edward,
sería humillada. Así que Richard, en un momento de desesperación ciega, había buscado a Margaret en los bosques cercanos a Thornfield. Había intentado persuadirla. Cuando ella se negó a permanecer en silencio, cuando insistió en que la verdad debía salir a la luz, él había hecho algo que nunca pensó que sería capaz de hacer. Había apretado la venda de seda que ella llevaba como adorno alrededor de su cuello. La seda había pertenecido a Margot, la hermana perdida de Edward, un regalo que Margaret había encontrado entre los efectos personales de su padre. Lo había llevado como una forma de conectar con la historia familiar que nunca le había sido contada. No había sido un acto planeado. Había sido el acto de un joven hombre quien, durante un momento de pánico e ira, había permitido que sus miedos sobre el futuro lo consumieran. Cuando Marple reveló esto a Blackwood, el inspector se quedó en silencio durante un tiempo considerablemente largo. ¿Cómo sabía?, preguntó finalmente. «¿Por qué?», respondió Marple, con una tristeza genuina en su voz. «Cuando las personas jóvenes cometen actos terribles, a menudo lo hacen para proteger algo que aman. Y la mejor forma de descubrir qué aman es observar lo que intentan desesperadamente ocultar». Richard Whitmore amaba a su familia más de lo que podía soportar la idea de su desintegración. Desafortunadamente, en su intento de protegerla, la destruyó completamente. La confesión de Richard Whitmore fue transmitida al inspector Blackwood a las 3:45 de la tarde del tercer día. Para las 5, Thomas Ashford había sido liberado de custodia con disculpas oficiales que el pueblo rápidamente convirtió en combustible para nuevas especulaciones. Richard, por su parte, fue llevado a la estación de policía para formalizar una declaración, y se esperaba que enfrentara cargos de homicidio involuntario, posiblemente reducidos a un acto de negligencia criminal, dado su aparente estado emocional durante el incidente. Debería haber sido el final de la historia. Pero la mañana del cuarto día, la criada de Thornfield Manor descubrió a la señorita Whitmore muerta en su cama. No había violencia aparente. No había signos de lucha. Simplemente una mujer de 55 años que no había despertado de su sueño. Su rostro sereno, en una forma que sugería una muerte pacífica, casi bienvenida. El médico forense determinó que había sido un infarto miocárdico masivo, un evento súbito y catastrófico del corazón. Pero la nota dejada sobre su escritorio complicaba significativamente esa conclusión. El inspector Blackwood llegó a Thornfield Manor a las 9 de la mañana, llevando la nota en una carpeta de pruebas de cartón manila. La señorita Marple fue llamada como testigo de carácter, una distinción que le permitió estar presente, mientras Blackwood compartía el contenido de la nota con los miembros supervivientes de la familia. «Es bastante clara», dijo Blackwood, sus ojos leyendo el documento cuidadosamente. «No puedo permitir que mi hijo sea destruido por mis propios pecados. Si Richard mató a Margaret, fue porque yo cargué sobre él el peso de secretos que debería haber llevado solo. Debo asumir la responsabilidad. Asumo la culpa. No veo forma de continuar viviendo con lo que he causado». La letra era firme, deliberada. No la letra de alguien escribiendo en un estado de pánico emocional, sino la de alguien tomando una decisión finalmente clara sobre su vida. «¿Qué está sugiriendo?», preguntó Richard, su rostro convertido en una máscara de horror. «¿Que mi madre se envenenó? ¿Que se inyectó algo?» Blackwood consultó sus notas. «No hay evidencia de inyección o ingesta de sustancia externa. El análisis toxicológico está siendo realizado,
pero aparentemente fue un paro cardíaco natural. Aunque se detuvo mirando la nota nuevamente. Aunque la nota sugiere premeditación. Alguien que sabía que el corazón ya estaba comprometido. Alguien que simplemente dejó que la naturaleza siguiera su curso, quizás acelerándola mediante medios que podría ser difícil de detectar. La implicación era clara. O Whitmore se había suicidado mediante la aceleración de un proceso que ya estaba en marcha, o alguien la había ayudado a llegar a su destino final. La señorita Marple permanecía callada, sus ojos moviéndose de rostro a rostro en la habitación. Richard estaba genuinamente impactado. Eso era evidente. Catherine Ashford estaba pálida pero controlada. El doctor Patterson, cuando fue llamado para confirmar el estado de salud previo de Whitmore, reveló que ella había estado bajo tratamiento para una arritmia cardíaca severa durante los últimos 2 años, algo que ella había mantenido completamente en secreto, incluso de su familia. Habría sido una cuestión de tiempo, explicaba Patterson, con esa voz profesional que los médicos adoptan cuando discuten la mortalidad. Podría haber durado años o podría haber fallado en cualquier momento. Ella sabía esto. Nos hablamos sobre ello hace aproximadamente 6 meses. Cuando Blackwood presionó a Patterson sobre si Whitmore le había mencionado algún deseo de acelerar su final, Patterson se tensionó. Sí, admitió finalmente. Me pidió algo hace 4 meses. Algo que no podía darle como médico, pero que entendía como hombre. Quería saber, sí, cuando llegara el momento, podría simplemente ayudarlo a llegar sin dolor. ¿Y qué le dijo? Le dije que mi profesión no me lo permitía, pero que comprendía por qué lo preguntaba. Que a veces la compasión significa permitir a las personas elegir su propio momento, aunque sea ilegal hacerlo. Esto abrió una línea completamente nueva de investigación. No sobre quién había matado a Margaret Whitmore, sino sobre quién, si alguien, había acelerado la muerte de la señorita Whitmore. ¿Y por qué? Fue en la tarde de ese día cuando la señorita Marple pidió una entrevista privada con el inspector Blackwood. Fueron al jardín de Thornfield, donde las rosas aún florecían de manera incongruentemente hermosa, completamente indiferentes a la tragedia que florecía dentro de la casa. Está buscando a la persona equivocada, dijo Marple sin preámbulos. ¿Y quién debería estar buscando?, respondió Blackwood con visible irritación. La muerte de Whitmore había complicado un caso que creía estar cerrando. A la hermana de Edward Whitmore, respondió Marple. A Margot, la verdadera Margot, no la ficticia que existe en las cartas. Ella regresó a St. Albans después de 30 años. Blackwood la miró como si Marple hubiera perdido temporalmente su capacidad de pensar racionalmente. ¿Tenemos evidencia de esto? No tenemos evidencia de que alguien haya visto a esa persona, concedió Marple. Pero tenemos la lógica. Margaret murió después de descubrir verdades sobre su padre que la perturbaron profundamente. La señorita Whitmore murió después de que se revelara que su marido había tenido un hijo ilegítimo con su propia hermana. ¿No ve el patrón? ¿Qué patrón?, demandó Blackwood. El patrón de alguien destruyendo la familia Whitmore desde adentro, respondió Marple. Alguien que tiene tanto derecho a estar resentido por 30 años de separación y secreto como cualquiera en esta ciudad. Alguien que sabía que si tan solo plantaba las semillas de la verdad, la familia se destruiría a sí misma. Richard mataría a Margaret por pánico. La señorita Whitmore se sucumbiría al peso de la culpa. Y Thomas Ashford, el forastero fácil, sería acusado de todo. ¿Dónde está esta mujer ahora?, preguntó Blackwood,
aunque algo en su tono sugerí que comenzaba a ver la lógica de lo que Marple estaba describiendo. «No lo sé», admitió Marple, «pero sé quién la reconocería si la viera. Quien, de hecho, quizás incluso la ha visto y no ha dicho nada porque comprendía exactamente lo que estaba sucediendo». Lo que Marple no dijo en voz alta era que Catherine Ashford probablemente lo sabía. Que quizás, de manera extraña, había visto en Margot una justicia que ella misma no podía administrar. Que a veces la vida del pueblo inglés pequeño era más complicada y moralmente ambigua de lo que cualquier novela de crimen podría capturar adecuadamente. Cuando Blackwood finalmente arrestó a Richard Whitmore, formalmente por el asesinato de Margaret 3 horas después, la señorita Marple estaba en el salón de té Rosewood, tomando té con la señora Hartwell. «Es extraño», comentaba Hartwell, «cómo una vida puede desmoronarse tan completamente en apenas 4 días». «No es extraño en absoluto», respondió Marple, con esa sabiduría que proviene de observar pueblos durante décadas. «Es la forma normal en que funcionan las familias. Simplemente, la mayoría del tiempo, la destrucción es suficientemente lenta que nos acostumbramos a ella. En ocasiones raras, simplemente sucede más rápido». Catherine Ashford estaba empacando sus pertenencias en la pequeña habitación de la posada, cuando la señorita Marple llegó sin ser invitada. Era una tarde gris de junio, el tipo de clima inglés que amenaza lluvia, pero nunca se compromete completamente con ella, dejando el aire cargado de una humedad incómoda. Thomas había sido liberado esa mañana con un comunicado oficial de disculpas que nadie realmente creía que fuera suficiente para lavar la sospecha que había caído sobre él. «Nos marchamos esta noche», dijo Catherine sin levantar la vista de su maleta abierta. «Ha habido suficiente drama aquí. Thomas quiere regresar a América antes de que alguien más muera». «¿Alguien más morirá?», preguntó Marple, sentándose en la cama sin ser invitada. «¿Conoce usted algo que el inspector Blackwood debería saber?» Catherine finalmente la miró, y Marple vio en sus ojos exactamente lo que esperaba. No la expresión de alguien que cometió un crimen, sino la de alguien que vio uno ocurrir y eligió no detenerlo. «No», respondió Catherine, pero su negación fue débil, exhausto. «Entonces conocerá a Margot Whitmore», continuó Marple, como si Catherine hubiera respondido afirmativamente. «Aunque quizás bajo un nombre diferente ahora. Brighton, supongo, donde se fue a vivir hace 30 años cuando se quedó embarazada. O quizás Londres. ¿De cuál de estos lugares proviene?» Catherine se tensionó, pero no respondió. «Verá», continuó Marple, su voz tan tranquila como si estuviera discutiendo el clima. «Lo que es interesante sobre Margot es que debería estar furiosa. 30 años de separación de su familia. 30 años de ver cómo su hermano construía una vida hermosa basada en secretos que destruyeron su propia vida. Un hijo que fue dado en adopción porque la sociedad no podía tolerar su existencia. Y luego, cuando ella regresa a St. Albans después de 3 décadas, descubre que su hermano ha fallecido hace apenas 3 años y que la vida que él construyó continúa sin ella, como si nunca hubiera existido». Marple se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia la calle principal del pueblo, donde personas pasaban sobre la acera en sus asuntos ordinarios. «Lo que Margot necesitaba no era venganza directa», continuó. «Era reconocimiento. Quería que la familia Whitmore sufriera de la forma en que ella había sufrido. Quería que ellos comprendieran la magnitud de lo que habían perdido al rechazarla». «¿Por qué me está contando esto?», preguntó Catherine, su voz temblando levemente.
¿Por qué?, respondió Marple, girándose para enfrentar a Catherine. Usted es la única persona en St. Owens que la ha visto y visto lo que era. Y porque comprendo exactamente por qué ha permanecido en silencio. Lo que sucedió a continuación fue uno de esos momentos raros donde la sofisticada red de compostura y civilidad que mantiene a pueblos pequeños funcionando se rasga, dejando visible la verdad cruda debajo. Catherine comenzó a llorar, no con los sollozos dramáticos de la angustia histriónica, sino con el llanto silencioso de alguien cuya carga había sido demasiado pesada durante demasiado tiempo. Ella vino a mí, susurró Catherine. Hace 3 meses. Dijo que era pariente de la familia Whitmore y que quería saber cómo vivían. Fue amable al principio. Simplemente quería hablar de Edward, de cómo era cuando eran jóvenes. Luego, gradualmente, comenzó a hablar de cómo la habían expulsado, de cómo nadie la había buscado después de que se fue, de cómo su hijo crecería sin saber que su madre existía. Catherine se secó los ojos con un pañuelo. Cuando supimos que Thomas regresaba, ella vio una oportunidad. Dijo que Thomas y yo podríamos ayudarla, que comprendería lo que significaba ser excluido de una familia, que quizás, trabajando juntos, podríamos hacer que los Whitmore comprendieran el dolor que habían causado. ¿Qué le prometió?, preguntó Marple. La verdad, respondió Catherine. Dijo que la verdad, simplemente revelada, cambiaría todo. Que cuando Margaret descubriera quién era Margot, qué significaba para la familia, estaría tan angustiada que revelaría los secretos ella misma. Que la familia se desmoronaría de manera que nadie podría detener. Marple asintió lentamente. ¿Y la venda de seda? Catherine se cubrió el rostro. Yo la proporcioné. Margot dijo que la necesitaba como un símbolo. Algo que pertenecía a la verdadera historia de la familia, no a la versión falsa que Edward Whitmore había contado. No podía haber sabido que Richard la usaría así, que la usaría para matar. ¿Cómo supo Richard de Margot?, preguntó Marple. Porque Margot permitió que lo supiera, respondió Catherine, y en esa respuesta estaba la verdadera complejidad de lo que había sucedido. Ella se aseguró de que Richard encontrara las cartas. Ella incluso dejó pruebas de su existencia donde él pudiera encontrarlas. Conocía su naturaleza. Sabía que si comprendía lo que su familia había hecho, que si descubría que su hermana no era realmente su hermana, que la base de su identidad familiar era falsa, actuaría de manera impulsiva para proteger la reputación de su familia. Marple se sentó nuevamente, el peso de esta revelación visible en su rostro. Margot no estaba simplemente revelando verdades, dijo Marple. Estaba haciendo que la familia Whitmore se destruyera a sí misma. Que cometieran crímenes en un esfuerzo por esconder sus secretos. Sí, susurró Catherine, y cuando la señorita Whitmore se dio cuenta de lo que había sucedido, de que su marido había traicionado a su hermana, de que su hijo había matado a su hija, simplemente se rindió. Creo que incluso Margot se sorprendió por eso. Pero la señorita Whitmore estaba enferma. Margot solo aceleró lo que ya estaba sucediendo. ¿Cómo sabe que fue acelerado?, preguntó Marple con agudeza. Catherine levantó la vista lentamente. Porque estuve aquí. Estuve con la señorita Whitmore esa noche. Ella me pidió que viniera. Dijo que necesitaba hablar con alguien que comprendiera lo que era ser responsable de cosas que no controlaba completamente. Y cuando llegó, Margot ya estaba allí. Estaba de pie junto a la cama de la señorita Whitmore, sosteniendo su mano. ¿Qué hizo Margot? Nada, respondió Catherine. Solo la miró.
y la señorita Whitmore, cuando vio a su hermana perdida de pie junto a su cama, después de 30 años, simplemente dejó de luchar. Fue como si viera a su propia vida reflejada en los ojos de Margot. Todo el daño, todo lo que había permitido que sucediera, y simplemente decidió que no podía continuar. Fue el acto final de la venganza de Margot. No era matar a la señorita Whitmore. Era hacer que la señorita Whitmore se mirara a sí misma y decidiera que no era digna de continuar viviendo. Marple se levantó y caminó lentamente hacia la puerta. —¿Dónde irá ella? —preguntó Catherine. —¿Margot? —respondió Marple—. A ningún lugar que pueda ser encontrada. Ella nunca mató a nadie, Catherine. Simplemente reveló verdades que otros utilizaron para destruir a sus propias familias. El sistema legal no puede tocarla, aunque supieran dónde buscar. Cuando Marple llegó a la estación de policía, el inspector Blackwood estaba revisando documentos de arresto. Ella le contó, con cuidado, lo que Catherine Ashford había revelado. Blackwood escuchó en silencio. Luego lentamente quitó sus gafas y se los frotó los ojos. —¿Quiere decir que el crimen verdadero no fue el asesinato? —preguntó. —El crimen verdadero —respondió Marple— fue cometido hace 30 años, cuando Edward Whitmore eligió proteger su reputación a costa de su hermana. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido simplemente la cosecha inevitable de esa siembra original. El salón de Thornfield Manor había sido transformado una vez más, esta vez en un escenario para la verdad. El inspector Blackwood había convocado a todos los personajes principales del drama a las 7 de la tarde de un viernes, cuando la luz dorada del atardecer atravesaba las ventanas de forma que parecía casi diseñada para dramatizar la confesión que estaba por venir. Richard Whitmore estaba presente, aunque bajo custodia. Thomas y Catherine Ashford ocupaban asientos cerca de la puerta. El doctor Patterson estaba de pie junto a la chimenea, y la señorita Marple, como de costumbre, se había colocado en una posición de observación discreta, aunque todos los ojos se giraban hacia ella cuando el inspector Blackwood anunció que ella sería quien explicaría las circunstancias del crimen. Antes de continuar, dijo Marple, levantándose con la lentitud cuidadosa de quien ha aprendido a moverse con propósito deliberado. Me gustaría que recordaran que lo que voy a describir es una tragedia humana, no simplemente un rompecabezas criminal a resolver. Cada persona aquí tiene responsabilidad por lo que ha sucedido, aunque los grados de esa responsabilidad varíen considerablemente. Caminó lentamente hacia el centro del salón, sus ojos descansando brevemente en cada rostro. El crimen comenzó no el día de la muerte de Margaret Whitmore, sino hace 32 años, cuando Edward Whitmore eligió elegancia social sobre responsabilidad familiar. Un hijo nació de su relación con su hermana Margot. Ese hijo fue dado en adopción. Margot fue efectivamente exiliada del pueblo. Y Edward reconstruyó su vida como si nada de esto hubiera ocurrido. Richard movió incómodamente en su asiento. Durante 30 años, la verdad fue guardada bajo llave en archivos familiares y en la memoria de quienes sabían. Pero los secretos, como las plantas que crecen bajo tierra, eventualmente encuentran manera de romper a través de la tierra en la que están plantados. Marple se volvió específicamente hacia Richard. Hace aproximadamente 5 meses, usted estaba buscando documentos antiguos en la biblioteca de Thornfield. Encontró cartas de amor entre su padre y una mujer llamada Margot. Cartas que describían un niño. Cartas que transformaron completamente su comprensión de quién era su familia.
Richard se cubría el rostro con las manos. «Usted fue a su hermana Margaret con estas cartas», continuó Marple. Y Margaret, que tenía su propio conjunto de preocupaciones sobre los secretos familiares, decidió que era momento de sacar la verdad a la luz. Ella planeaba revelar todo en la fiesta de su madre, una confrontación pública que habría destrozado la reputación de su padre póstumamente y humillado a su familia completamente. Marple hizo una pausa, permitiendo que el peso de esa decisión se asentara en la habitación. Pero lo que ni Richard ni Margaret sabían era que había alguien más en St. Albans que conocía estos secretos. Margot Whitmore, la hermana perdida, había regresado al pueblo 3 meses antes. Había estado viviendo en Brighton bajo un nombre diferente, observando de lejos, esperando el momento en que su presencia podría causar el máximo daño. ¿Daño?, preguntó Blackwood, aunque parecía que ya lo sabía. «Margot no vino aquí para matar a nadie», explicó Marple con deliberada claridad. «Vino para destruir, pero no mediante la violencia física. Vino para revelar verdades de tal manera que la familia Whitmore se destruyera a sí misma». Marple se volvió nuevamente hacia Richard. «Margot se aseguró de que usted encontrara esas cartas. Las colocó donde sabía que las buscaría. Luego, cuando comprendió que usted y Margaret estaban planificando revelar todo durante la fiesta de jardín, tomó medidas para que la verdad se expresara de manera que fuera más destructiva aún». «¿Qué medidas?», preguntó Richard, y Marple escuchó la angustia genuina en su voz. «Ella proporcionó la venda de seda a Catherine Ashford», respondió Marple, mirando a Catherine, quien palideció pero asintió ligeramente. «Una venda que le pidió que diera a Margaret como un regalo, como símbolo de una conexión histórica que Margaret comprendería una vez que supiera la verdad sobre Margot. Margot sabía exactamente cómo funcionaba su mente, Richard. Conocía su necesidad de proteger a su familia de la vergüenza. Sabía que cuando usted descubriera que Margaret estaba a punto de revelar secretos que destruirían el nombre de su padre, que usted actuaría de manera impulsiva para evitarlo». Richard se levantó abruptamente. «¡No sabía!», comenzó a gritar. «Lo sé», respondió Marple, con una compasión genuina en su voz. Ese era precisamente el genio de lo que Margot había orquestado. Usted no sabía. Actuó desde pánico puro, desde el miedo de que el mundo descubriera verdades que no sabía cómo manejar. Y en su pánico, apretó la venda de seda alrededor del cuello de su hermana. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Lo que sucedió después fue una cascada de destrucción que Margot ha observado con el cuidado de alguien que finalmente estaba siendo vengada por el universo. Richard comete un crimen. Su madre, enfrentada a la realidad de lo que su hijo ha hecho, a la verdad que su marido guardó secretamente durante décadas, simplemente se rinde a la muerte que ya le acechaba. Y Thomas Ashford, cuya única culpa fue regresar al pueblo en el momento equivocado, es acusado de un crimen que no cometió. Marple caminó hasta la ventana, mirando hacia el jardín donde Margaret había muerto apenas 4 días antes. Margot Whitmore logró exactamente lo que vino aquí a lograr. Destruyó a la familia Whitmore de una manera que ninguna acción violenta podría haber hecho. Lo hizo mediante la verdad. Y lo que es aún más brillante, lo hizo sin hacer nada que el sistema legal pueda castigar. Ninguna ley prohíbe plantar verdades, ninguna ley prohíbe revelar secretos familiares a quienes pueden ser heridos por ellos. El inspector Blackwood se aclaró la garganta. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó. «No lo sé con certeza», respondió Marple honestamente.
Sospecho que ya no está en St. Albans. Ha logrado lo que vino a lograr. Tiene poco razón para permanecer aquí más tiempo. Se volvió para enfrentar a la sala completa. El crimen que debemos resolver es claro. Richard Whitmore mató a Margaret Whitmore, aunque con circunstancias atenuantes que cualquier juez consideraría. Pero el crimen verdadero, el crimen que ha devastado esta comunidad, fue cometido hace 30 años, cuando Edward Whitmore eligió su reputación sobre la vida de su hermana. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido simplemente la consecuencia inevitable de esa elección original. Marple se sentó nuevamente, sus manos descansadas calmadamente en su regazo. En mis 78 años, dijo finalmente, he aprendido que las ciudades pequeñas no son lugares de simplicidad. Son lugares donde los secretos crecen como malezas, con raíces tan profundas que cuando finalmente se arrancan, crecen brechas en la tierra que nunca pueden ser completamente reparadas. St. Albans tendrá cicatrices de esto durante generaciones, y tal vez, simplemente tal vez, eso sea el castigo que la verdad misma administra. 2 semanas después de la revelación formal, en el salón de Thornfield Manor, St. Albans había adquirido ese aire peculiar que caracteriza a pueblos pequeños, que han sido tocados por el escándalo, pero que no tienen más remedio que continuar viviendo. Las tiendas seguían abriéndose. El mercado seguía funcionando. La iglesia continuaba celebrando servicios dominicales. Pero había una calidad al silencio del pueblo que no había existido antes, como si cada residente estuviera cuidadosamente midiendo cada palabra para evitar que volviera a salir más verdad de lo que ya había emergido. La señorita Marple estaba en su jardín, arrodillada junto a sus rosas, cuando la noticia llegó. Richard Whitmore había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Plegaría culpable de homicidio involuntario, evitando un juicio que habría expuesto aún más detalles sórdidos de la familia Whitmore al escrutinio público. Se esperaba que recibiera entre 8 y 12 años de encarcelamiento, una sentencia que reflejaba tanto la naturaleza del crimen como las circunstancias atenuantes que lo rodeaban. Su madre estaba muerta. Su hermana estaba muerta. Su padre, aunque no estaba físicamente presente, había sido desacreditado en la memoria de todos los que lo habían conocido. Fue el constable local, un joven hombre llamado Morrison, quien transmitió la información a Marple. «Parece casi compasivo», dijo Morrison, de pie incómodamente en el sendero entre las flores. El inspector Blackwood habló con el fiscal sobre las circunstancias del pánico emocional del joven. Argumentó que Richard Whitmore actuó bajo durez psicológico extremo, que no habría matado a su hermana si hubiera comprendido completamente lo que estaba haciendo. ¿Y es verdad eso?, preguntó Marple, sin levantar la vista de sus flores. Probablemente, respondió Morrison, aunque supongo que es difícil saberlo con certeza. Los hombres no siempre comprenden sus propias motivaciones. Marple finalmente miró hacia arriba, sus ojos azules evaluando al joven policía. Los hombres y las mujeres, corrigió suavemente, raramente comprenden que sus acciones se originan en lugares mucho más oscuros de lo que desearían admitir. Richard Whitmore no mató a su hermana porque le importaran las reputaciones. Mató a su hermana porque no podía soportar la idea de que su propia vida fuera construida sobre mentiras, de que la base sobre la cual había construido su identidad fuera fundamentalmente falsa. Morrison asintió, aunque Marple vio en su rostro que no comprendía completamente lo que estaba diciendo. Después de que Morrison se fue,
Marple se sentó en el pequeño banco de piedra que ocupaba una esquina de su jardín, rodeada por los aromas de flores que había cultivado durante décadas. Era un día hermoso, el tipo de día que hace que uno se pregunte cómo es posible que la belleza natural y la fealdad humana puedan coexistir en el mismo espacio, bajo el mismo cielo. Fue aquí donde Thomas Ashford la encontró una hora después. Se veía diferente a la primera vez que Marple lo había visto en la fiesta de jardín. El peso de la falsa acusación parecía haber extraído algo de él, una cierta inocencia quizás, o la creencia en que el mundo operaba bajo principios de justicia racional. «Quería agradecerle», dijo Thomas, de pie con cierta rigidez, «por creer que era inocente cuando todos los demás habían decidido lo contrario». «No creía que fuera inocente», respondió Marple honestamente. «Creía simplemente que las evidencias no justificaban la culpa. Es una distinción que la mayoría de las personas no hacen». «¿Hay alguna diferencia?», preguntó Thomas, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Una diferencia considerable», respondió Marple. «La inocencia es un estado que existe independientemente de las acciones de otros. La verdad es algo que debe ser perseguido activamente. Usted fue afortunado de que alguien decidiera perseguirla». Thomas se sentó sin ser invitado, mirando las rosas. «¿Qué pasará con Margot?», preguntó. «No lo sé», respondió Marple. «Y sospecho que nunca lo sabré. Ha logrado lo que vino a lograr. El pueblo y su familia han sido transformados. Tiene poco razón para permanecer aquí». «¿Cree que fue justificado?», preguntó Thomas. «Lo que hizo. Sabía que causaría un asesinato. Sabía que destruiría vidas inocentes». Marple permaneció callada durante mucho tiempo, sus manos descansadas en su regazo. «Justificado es una palabra que raramente aplico a las acciones humanas», dijo finalmente. «Comprensible es más cercano a la verdad. Margot pasó 30 años castigada por una decisión que no tomó. 30 años de soledad y secreto. Cuando finalmente regresó, vio la oportunidad de haber infligido ese mismo castigo en otros. Fue un acto de venganza, sin duda. Pero era una venganza contra un sistema que la rechazó, no simplemente contra individuos». Thomas se levantó. «Catherine y yo nos marchamos mañana», dijo. «Regresamos a América. No hay nada para nosotros aquí más que recuerdos de cosas que preferíamos haber olvidado». Marple asintió. «A veces», dijo, «los pueblos pequeños son demasiado llenos de historia para permitir que nuevos capítulos sean escritos. Las historias viejas tienen raíces demasiado profundas». Cuando Thomas se fue, el jardín quedó en silencio excepto por el sonido de las aves y el viento entre las flores. Marple se quedó sentada durante otra hora, permitiendo que su mente divagara sobre los eventos de las últimas 2 semanas. Lo que la perturbaba no era que Richard Whitmore había matado a su hermana. Lo que la perturbaba era que ella, la señorita Jane Marple, había facilitado ese conocimiento. Si no hubiera cuestionado la venda de seda, si no hubiera forzado a Catherine a revelar su conexión con Margot, si no hubiera guiado al inspector Blackwood hacia la verdad, ¿habría Richard sido acusado? ¿Habría Thomas Ashford permanecido bajo sospecha indefinidamente? No, porque la verdad, una vez desatada, no puede ser contenida. Marple no había creado esta verdad, simplemente la había liberado en el mundo. A medida que el atardecer caía sobre St. Albans, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Marple se levantó lentamente y caminó hacia su casa. Mañana visitaría a la señora Harwell. La semana siguiente, probablemente habría un nuevo escándalo en el pueblo, algo menor, algo que permitiría que la vida ordinaria reafirmara su dominio sobre la tragedia.
Los pueblos, descubrió Marple años atrás, eran lugares notablemente resistentes. La gente seguía viviendo, seguían amando, seguían comiendo sus cenas, asistiendo a sus iglesias y en el silencio de las tardes, reflexionando sobre los secretos que mantenían. St. Albans no sería el mismo después de esto. Pero eso, pensó Marple mientras cerraba la puerta de su casa, quizás fuera exactamente lo que necesitaba ser. Un mes después de que los Ashford desaparecieron en el tren que los llevaría de regreso a Southampton, la señorita Marple recibió una carta. No tenía remite, pero el matasellos de Brighton revelaba de dónde había sido enviada. Marple la abrió con la cuidadosa precisión de quien sabe que está a punto de leer algo que ha sido escrito deliberadamente para ella. Estimada señorita Marple, sé que usted comprende lo que sucedió aquí, aunque también sé que comprende que comprenderlo no es lo mismo que aprobar. He estado observándola durante esta semana pasada, desde cierta distancia, viéndola sentarse en su jardín entre sus rosas, reflexionando sobre lo que hizo al revelar mi existencia. Quería que supiera que no le guardo rencor. De hecho, quería que supiera que es usted la única persona en St. Albans que ha visto completamente lo que yo hice. ¿Y por qué? Durante 30 años viví como un fantasma. Existía, pero no era permitido existir. Mi hijo creció sin saber que tenía una madre. Mi hermano vivió una vida de falsedad, confortado por el silencio de aquellos que sabían la verdad. Y mi hermana Henley, la mujer que siempre me odió, en secreto, sufrió bajo el peso de un matrimonio construido sobre una mentira fundamental. Cuando regresé a St. Albans, no vino con intención de matar. Vino con la simple intención de revelar lo que debería haber sido conocido desde el principio. Lo que sucedió después fue algo que ni siquiera yo pude haber predicho completamente, aunque quizás, en algún nivel, sabía que era inevitable. Richard mató a Margaret no porque yo le pidiera que lo hiciera. Lo hizo porque la verdad que le mostré fue insoportable. La señorita Whitmore no murió porque yo la lastimara. Murió porque no pudo soportar la verdad sobre su marido. Ambas muertes fueron actos de libre elección, aunque esos actos fueron precipitados por mi presencia y mis revelaciones. ¿Eso me hace culpable? Usted es una mujer sabia, señorita Marple. Sospecho que sabe mejor que nadie que la culpa es una cosa complicada. No es simplemente haber cometido un acto terrible. Es también permitir que los actos terribles continúen sin ser vistos. He decidido marcharme. Hay poco para mí en St. Albans ahora. Mi venganza es completa, aunque resulta que la venganza es una comida fría y poco satisfactoria. He aprendido que el dolor de otros no alivia el propio dolor. La destrucción de aquellos que nos hirieron no nos devuelve lo que fue arrebatado. Si alguna vez regresa a Brighton, busque la biblioteca municipal. A menudo estoy allí los jueves, leyendo historias de vidas que no son la mía. Quizás podamos tomar té juntas. Dos mujeres que comprenden que el mundo es más complicado de lo que la mayoría de las personas desea admitir. Respetuosamente, M. Marple leyó la carta 3 veces antes de colocarla en el fuego de su chimenea, observando cómo las palabras se convertían en ceniza. No porque quisiera destruir evidencia, sino porque comprendía que algunas palabras no estaban destinadas a ser preservadas, solo a ser comprendidas en el momento de su lectura. Esa noche, Marple se sentó en su sillón de lectura, pero no abrió ningún libro. Simplemente permaneció mirando el fuego, sus manos descansadas en su regazo, sus ojos azules contemplando preguntas que nunca podrían ser completamente respondidas. ¿Era Margot una víctima o una villana,
¿Qué sucede cuando una víctima se convierte en quien causa daño? ¿Dónde termina la venganza justificada y comienza la maldad pura? La noche siguiente, Marple visitó al inspector Blackwood en su oficina en la estación de policía. Él estaba revisando documentos, aunque parecía que lo hacía más por ocupar sus manos que por cualquier otra razón. «He estado pensando», dijo Marple sin preámbulos, «en lo que sucedió aquí. En si todo habría sido diferente si yo simplemente no hubiera hecho mis observaciones». Blackwood se reclinó en su silla, sus ojos cansados mirando a Marple con una mezcla de respeto y algo más cercano al cansancio. «¿Está sugiriendo que la verdad debería haber permanecido oculta?», preguntó. «Estoy sugiriendo», respondió Marple cuidadosamente, «que la verdad y la justicia no siempre viajan juntas. Que a veces la verdad causa un daño más profundo que la mentira podría haber hecho. ¿Incluso cuando esa mentira requiere asesinato para ser protegida?», preguntó Blackwood. «Particularmente entonces», respondió Marple. «Porque lo que he aprendido, inspector, después de más de 7 décadas de vida, es que el asesinato es casi nunca la causa de un crimen. Es casi siempre la consecuencia. La causa está siempre en algo más antiguo, algo más profundo, algo que ha estado creciendo bajo tierra durante años, décadas, a veces generaciones enteras». Blackwood se masajeó los ojos. «¿Está diciendo que Edward Whitmore mató a su hermana cuando eligió su reputación sobre su existencia? ¿Que la verdadera muerte ocurrió hace 30 años?» «Sí», respondió Marple simplemente. «Y que todo lo que sucedió después fue simplemente el cuerpo todavía moviéndose, sin comprender que ya estaba muerto». Una semana después, Marple recibió visita del reverendo Hartley. Vino con la intención de hablar sobre los servicios funerarios que se planificaban. Richard Whitmore sería encarcelado en 3 semanas. Alguien debería estar a cargo de la casa de la familia Whitmore. Los arreglos debían ser hechos. «Es una tragedia», dijo Hartley, su rostro mostrando el cansancio de un hombre cuya fe ha sido desafiada por lo que ha presenciado. «Pensar en toda una familia destruida por errores cometidos hace décadas». «No son errores», respondió Marple con suavidad. «Los errores son accidentes, cosas que ocurren sin intención. Lo que Edward Whitmore hizo fue una elección deliberada, hecha repetidamente durante 30 años. Y cada repetición de esa elección reforzó el cimiento falso sobre el cual su familia estaba construida». Hartley parecía incómodo con esta análisis, pero seguramente el perdón, la redención debe ser posible, protestó. «Oh, ciertamente», concordó Marple, «pero el perdón debe ser pedido, y la redención debe ser buscada. Edward Whitmore nunca pidió perdón, nunca buscó redención. Simplemente esperó a que su muerte eliminaría la necesidad de ambas cosas». Cuando Hartley se fue, Marple caminó nuevamente hacia su jardín. Era agosto ahora, y sus rosas estaban en su plenitud. Cada pétalo perfecto en su forma, cada flor una demostración de belleza que había requerido años de cuidado paciente para lograr. Pensó en Margot, quien ahora estaba en Brighton, posiblemente tomando té en la biblioteca municipal. Una mujer que había sido destruida por una elección que no hizo, y que en su destructibilidad había destruido a otros. Pensó en Richard, quien pasaría los próximos años de su vida en una celda, esperando la oportunidad de comprender quién era si no era parte de la familia Whitmore. Pensó en Thomas Ashford, quien había regresado a América con su esposa, llevándose consigo la evidencia de que incluso la inocencia podía ser acusada, que incluso aquellos que no habían cometido ningún crimen
podían pagar el precio de los crímenes de otros. Y pensó en sí misma, en la señorita Jane Marple, quien había pasado 7 décadas observando la naturaleza humana, con la esperanza de que el entendimiento traería paz. En cambio, lo que había aprendido era que el entendimiento a menudo traía solamente una tristeza más profunda. Las flores en su jardín no hacían preguntas sobre por qué crecían. Simplemente crecían, se desarrollaban, florecían y eventualmente morían. Tal vez eso era lo que los humanos deberían aprender a hacer, crecer sin necesidad de entender completamente por qué. Pero Marple sabía que eso era una esperanza imposible. Los humanos siempre preguntarían. Y algunas preguntas, una vez planteadas, nunca podrían ser respondidas de manera satisfactoria. Había transcurrido un año completo cuando la señorita Marple decidió, casi sin pensarlo, que era momento de visitar Brighton. Era una mañana de junio nuevamente, exactamente 12 meses desde la tarde en que Margaret Whitmore había muerto en las escaleras de Thornfield Manor. El pueblo de St. Albans había cicatrizado, aunque las cicatrices eran visibles si uno sabía dónde mirar. La mansión Whitmore permanecía cerrada, sus ventanas tapadas, sus jardines convirtiéndose lentamente en una versión salvaje de lo que habían sido. La propiedad estaba siendo administrada por un abogado de Londres, mientras se resolvían complicados asuntos de sucesión familiar. Richard Whitmore estaba en la prisión de Pentonville, cumpliendo el 6º mes de su sentencia de 10 años. Según los informes que ocasionalmente llegaban al pueblo, se comportaba de manera ejemplar. Había encontrado trabajo en la biblioteca de la prisión y parecía haber alcanzado algún tipo de paz con lo que había hecho. Marple imaginaba que esa paz era frágil, construida sobre capas de negación y aceptación lentamente ganada, pero era paz aún así. El inspector Blackwood había sido ascendido. El caso Whitmore, aunque complejo en sus motivaciones, se había resuelto de manera clara, y su capacidad para guiar la investigación a través de sus capas fue anotada en su expediente. Ocasionalmente, Marple recibía cartas de él, breves comunicaciones que expresaban una amistad que había crecido a partir de su trabajo conjunto en el caso. La Biblioteca Municipal de Brighton era exactamente el tipo de lugar que Marple habría esperado. Un edificio eduardiano de ladrillos rojos con ventanas altas y amplias salas con pisos de roble pulido. Dentro había el aroma particular de los libros antiguos, ese olor a tiempo y a papel, que Marple siempre había encontrado reconfortante. Fue en la sección de novelas de misterio donde Marple la encontró. Una mujer de 62 años, de cabello gris natural cortado brevemente, con gafas que colgaban de una cadena alrededor de su cuello. Estaba leyendo, absorta, aparentemente inconsciente de su alrededor. Marple se acercó lentamente. «Espero que el libro sea satisfactorio», dijo suavemente. Margot levantó la vista, y por un momento sus ojos no reconocieron a Marple. Luego, algo cambió en su expresión, una especie de alivio silencioso, como si hubiera estado esperando este encuentro durante un año entero. «Señorita Marple», dijo, cerrando el libro sin marcar su página. «He pensado que quizás nunca vendría». «Casi no lo hago», respondió Marple honestamente, sentándose en la silla desocupada junto a ella. «Pasé 6 meses considerando si era apropiado que viéramos nuevamente. Al final, decidí que la edad es el privilegio de dejar de preocuparse por lo que es apropiado». Margot sonrió levemente, el primer gesto genuino de afecto que Marple vería en su rostro. «¿Cómo está St. Albans?», preguntó Margot. «El pueblo continúa», respondió Marple, «como los pueblos siempre lo hacen».
El escándalo ha sido absorbido. Hay nuevos cotilleos, nuevas traiciones, nuevos secretos siendo enterrados. El drama que causamos fue importante entonces, pero es cada vez más antiguo con cada día que pasa. ¿Eso es reconfortante?, preguntó Margot. No particularmente, respondió Marple, pero es cierto. Y la verdad, incluso cuando es poco reconfortante, tiene un valor que las mentiras nunca poseen. Se quedaron en silencio durante un tiempo. Dos mujeres de edades avanzadas en una biblioteca pública, rodeadas de historias de otras personas. ¿Ha visto a Richard?, preguntó finalmente Marple. No, respondió Margot, aunque he considerado hacerlo. Él mató a una inocente para proteger un secreto que, en última instancia, fue revelado de todos modos. Y lo hizo porque su necesidad de negar la verdad fue mayor que su necesidad de preservar la vida. Es un comportamiento que reconozco porque, en muchos sentidos, es lo que yo hice. ¿Cree usted que debería visitarlo?, preguntó Marple. No lo sé, respondió Margot. Mi venganza fue completa, pero no satisfactoria. A veces pienso que si tan solo hubiera hablado con Edward antes de todo esto, si simplemente le hubiera permitido una oportunidad de enmendar, las cosas habrían sido diferentes. Pero otras veces, sé que es una fantasía. Edward nunca hubiera tenido el valor de enmendar. Habría simplemente continuado viviendo en su mentira. Marple asintió lentamente. Fuimos cómplices, usted y yo, dijo finalmente. Usted provocó la verdad, y yo la revelé. Juntas destruimos una familia que estaba construida sobre arena. ¿Se arrepiente?, preguntó Margot. Todos los días, respondió Marple con honestidad. Y sin embargo, no cambiaría nada. Esto es lo que resulta ser estar vivo. La incapacidad de estar completamente en paz con las consecuencias de nuestras acciones, aunque todas esas acciones fueran necesarias. Tomaron té juntas esa tarde, en una pequeña habitación anexa a la biblioteca, con vistas a los jardines de Brighton. Hablaron de muchas cosas, de las vidas que habían vivido, de los secretos que habían guardado, de la manera en que el tiempo transforma el significado de las cosas que creemos que son importantes. ¿Volverá a St. Albans?, preguntó Margot, cuando fue momento de partir. Probablemente no, respondió Marple. Mi vida está allí, ciertamente, pero siento que esta parte de ella ha terminado. El caso está cerrado, aunque los archivos permanecerán abiertos indefinidamente en mi mente. Entonces quizás podría visitarme nuevamente, sugirió Margot. No necesitaríamos hablar de lo que sucedió. Podríamos simplemente ser dos mujeres disfrutando de buenos libros y taza de té. Marple sonrió, y fue una sonrisa genuina, no la sonrisa que usaba en sociedades donde fingir era necesario. Creo que me gustaría eso, dijo. Cuando Marple regresó a St. Albans una semana después, el pueblo estaba floreciendo en el esplendor de mediados de verano. Las rosas trepadoras decoraban las casitas con sus mismos patrones intrincados. Los niños jugaban en las calles. Las vidas ordinarias continuaban sin la interferencia de la verdad para complicarlas. Marple caminó directamente a su jardín y se sentó en su banco de piedra, donde había pasado tantas tardes contemplando las complejidades del mundo. Las rosas que había plantado años atrás ahora florecían en colores que ella no recordaba haber seleccionado. Flores que parecían más vibrantes y profundas de lo que podrían haber sido hace un año. Pensó en Margaret, cuyas manos nunca tendría la oportunidad de tocar tierra o cultivar flores. Pensó en la señorita Whitmore, quien había llevado el peso de un secreto familiar que nunca había elegido guardar.
Pensó en Richard, quien estaría aprendiendo lentamente a vivir con lo que había hecho, descubriendo que el tiempo no sanaba todas las heridas, solo las hacía más tolerables. Y pensó en Margot, otra víctima del pasado, quien había gastado 30 años transformándose en una vengadora, solo para descubrir que la venganza no devolvía nada de lo que había sido arrebatado. Algunos casos nunca se cierran completamente, murmuró Marple para sí misma, citando algo que había leído una vez en uno de sus libros de misterio favoritos. Pero mientras miraba sus rosas, mientras sentía la brisa de verano en su rostro, mientras escuchaba los sonidos ordinarios del pueblo continuando su vida ordinaria, Marple llegó a una comprensión final, que quizás, simplemente quizás, la vida no requería que los casos se cerraran completamente. Que quizás era suficiente simplemente comprender, aceptar y continuar viviendo. Las rosas no requerían explicación, simplemente crecían, florecían y morían sin necesidad de entender el significado de su existencia. Los humanos, Marple sabía, nunca tendrían ese lujo. Siempre preguntarían, siempre buscarían significado. Pero en una tarde de junio, en un pequeño pueblo inglés, con rosas floreciendo a su alrededor y la vida ordinaria continuando a su alrededor, la señorita Jane Marple finalmente encontró paz en aceptar las preguntas sin necesariamente tener que responderlas completamente. Y eso, descubrió, era suficiente.